Ingeniería del Ocultismo, mis lores y ladies. El español Salvador Freixedo entró a la orden de los jesuitas en 1939. Dejó los hábitos en 1969. Desde entonces se ha dedicado a escribir y a reflexionar profundamente sobre el cristianismo. Él piensa que el cristianismo es un mito más y se pregunta, respondiendo, ¿por qué agoniza el cristianismo? Hoy en Foro recibimos a Salvador Freixedo. Gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pues encantado de estar con ustedes, porque hacía tiempo que yo quería estar aquí en Monterrey, por unas cuantas razones que sería muy largo de decir, pero tenía específica gana de estar en Monterrey. Qué bueno, nos platica detalles después de repasar su semblanza. Gabriela Narváez nos da detalles de la vida de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo nació en la ciudad de Galicia, España, en 1923. Comenzó a residir en el continente americano desde 1947 y se ordenó como sacerdote en 1953 en Santander. Hizo estudios de humanidades en Salamanca, de filosofía en la Universidad de Santander, de teología en el Alma College de San Francisco, California, de ascética en el Mont Laurier de Quebec, Canadá, de psicología en la Universidad de Los Ángeles, California, y en la Fordham University de Nueva York. Aparte de enseñar historia de la Iglesia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, fundó el Movimiento de la Juventud Obrera Cristiana en San Juan de Puerto Rico y fue viceasesor nacional del mismo en La Habana, Cuba. Fundó también el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal y presidió el primer Gran Congreso Internacional. Ha actuado como ponente invitado en numerosos congresos tanto en Europa como en América y Asia. Además es autor de 40 casos de injusticia social, Mi Iglesia Duerme, Extraterrestres y Religión, Mitos religiosos en las relaciones humanas, Parapsicología y religión, Visionarios místicos y contactos extraterrestres, Israel, Pueblo Contacto, Curanderismo y curaciones por la fe, Defendámonos de los dioses y Diccionario sulfúrico. Libros polémicos que le han valido expulsiones, censuras y hasta la cárcel. En un momento iniciamos nuestra charla con Salvador Freixedo. Foro está en el aire. Salvador, entonces usted estuvo 30 años en la Orden de los Jesuitas, en 1969 deja los hábitos. ¿Cómo estuvo eso? No es que dejara los hábitos, fue el general, el que llaman el Papa Negro, Pedro Arrupe, que era amigo mío, yo habíamos estado hablando en Roma, pues se formó tal polémica con el libro mío que se llama Mi Iglesia Duerme, un libro escrito desde dentro de la Iglesia y con amor a la Iglesia. Se formó tal polémica que el cardenal de San Juan le escribía y decía, este hombre que no se calla, y por otro lado los obispos me seguían presionando a mí. Total, que el general de los jesuitas me dijo, mira, vamos a respetar nosotros tu libertad a que tú digas lo que quieras, porque Arrupe era muy buena gente. Y por otro lado, no nos metas en problemas a nosotros, vamos a dividir nuestros caminos y tú quedas libre. Y eso así fue, yo redacté el documento en que me separaba de los jesuitas. Y me quedé libre ya. Después de 30 años me encontré pues nada, con un cheque de $100 que me dio el superior de San Juan de Puerto Rico y que yo se lo devolví, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a nadar. Y aquí estamos tan tranquilos. Nunca se deja de ser sacerdote, ¿no? Según la teología, no se deja nunca, porque hay dos sacramentos que son el bautismo y el orden sacerdotal que no se pueden repetir, que imprimen carácter, como dicen los teólogos. Los demás sí se pueden repetir. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, pues es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y por ahí son calumnias que no levantaba Dios, los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo, porque yo fui un fanatiquito durante muchos años, nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces, de modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos,
Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así. Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan, por ejemplo los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, que hay infiernos, ¿cómo no vale? Este planeta es un infierno, como nos lo han impuesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos, en el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé, ¿verdad? ¿Y usted cree en la reencarnación? ¿En este tipo de reencarnación? Yo ni entro ni salgo, no la acepto también como un mito más. Algunos ya reencarnación para ellos es un dogma más. Yo no quiero salir de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo sí digo que hay gente que merecen reencarnar. ¿Por qué? Por imbéciles, porque han sido perfectos abusadores y desgraciados y sinvergüenzas en este mundo. Hazlo reencarnar en un barrio donde todo el mundo tenga que trabajar, levantarse a las 5 de la mañana, o en una nación donde, o en una raza donde te den leña para que veas, si es que traes memoria de lo que fuiste antes, para que veas lo que es la vida. Pero no sé si hay reencarnación o no hay. No me opongo a ella tampoco. Salvador, platíquenos del momento ese trascendental, angustioso, o esos años que se viven cuando empiezan las dudas y pretende uno dejar el sacerdocio como usted lo hizo. Bueno, sí, fue terrible. Yo adelgacé no sé cuántos kilos, más que nada porque los periodistas no te dejaban ni a sol ni a sombra. La salida mía fue en Puerto Rico a propósito de mi libro, que ya no era mi primer libro, que se llamaba A mí me echó Batista de Cuba, por otro libro, no Fidel Castro, sino Batista, por un libro que se llamaba 40 casos de injusticia social, y lo subtitulé Examen de conciencia para cristianos distraídos. Y por ese libro Batista, que era muy listo, le dijo a mis superiores, miren, este mejor que se vaya, y me invitó a salir, y me fui entonces, de ahí me mandaron a Puerto Rico, y ahí al cabo de unos años escribí. Yo tenía un puesto importante en todas las diócesis, trabajaba con los obreros, con la juventud obrera, y escribí Mi Iglesia Duerme, un libro de meditación para monjas piadosas. Vaya, hoy día no pienso así ya, he ido evolucionando. ¿No piensa que haya monjas piadosas? También todavía las hay, como no. Yo tengo 2 tías monjas, 2 fósiles ya, las pobrecitas deben tener 85 años cada una, pero son monjitas y se horrorizan, están rezando todos los días a Dios para que yo no me vaya al infierno y cosas de esas. Pero lo dice así, monjitas, como sí, monjitas, dice, no, mira, hay muchas mujeres, las pobrecitas. No es despectivo, yo no las pobrecitas han seguido un impulso que es sincero, ¿verdad? Y han entregado su vida a Dios, no saben, más allá les van a premiar de alguna manera, pero no saben que muchas de estas entregas pues son entregas inútiles. A muchas monjas, por ejemplo, ahora que me estén oyendo, le digo, usted es de familia pobre, casi seguro, y a lo mejor, no sé aquí en México, pero se ha dedicado a educar a los hijos de los ricos. Digo, y los suyos, y los pobres suyos, los han dejado porque muchas órdenes femeninas se han dedicado a tener colegio, por lo menos en Europa así es, a educar a la gente que tiene plata, porque son una minoría las que se dedican a educar a las clases pobres. Pero bueno, dejando el tema ese, estábamos en que sí, fue terrible aquello, y a mí no es que me viniera una rebelión repentina, no, poco a poco yo veía que una cosa se decía, otra cosa se hacía, que el cristianismo que yo, burgués, porque yo nací en una familia burguesa, mi abuelo era un hombre rico, y cuando me metieron a trabajar con los pobres, ¿verdad? Pues empecé a ver que había el cristianismo de esta gente tenía que ser diferente, etcétera. Empecé a revolverme. Y una cosa era lo que
la teoría y otra cosa era lo que el cardenal de San Juan de Puerto Rico practicaba. Y entonces no era cardenal, era solo arzobispo, al cual yo había conocido de párroco, de modo que sabía su vida y milagros. Y alguna vez me quiso acogotar. Y yo le dije, mire, monseñor, a mí me trata usted con respeto. Y no dejo que me trate como trató al padre fulano de tal, al cual mató a disgustos. Y a mí no me trata usted así. Si quiere hablarme, no me hable con un vaso en la mano. Era una fiesta de mi ex santo patrón Ignacio de Loyola, y me empezó a decir cosas. Dije, me llama a su despacho y ahí hablamos de hombre a hombre, pero aquí no. Y le di la vuelta y me fui. Y claro, ahí empezó ya el choque. Y llegó un día en que maduró todo eso, y en una semana yo le dicté a una grabadora, le dicté el libro Porque agoniza, le dicté el libro Mi iglesia duerme, y se formó ya todo. Que es un libro bueno, es un libro que ya te digo, hoy día no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que digo ahí. ¿Se sigue pensando que la iglesia duerme? No, ahora ya ronca, ¿entiendes? Ahora es peor, porque ya ves que después de ese libro he escrito Porque agoniza, ya no duerme, está agonizante. Está agonizante, la iglesia, eso es un hecho. Ahora, después en el último libro, que precisamente tienes ahí encima, el cristianismo un mito más, es decir, tú analizas el credo cristiano, el dogma cristiano, y dices, pero ¿cómo es posible que se pueda creer esto y esto y esto? Aun teólogos de primera, por ejemplo, como Hans Küng, que vive y es uno de los grandes teólogos de la iglesia, tiene un libro que se titula así, el Infalible, refiriéndose al Papa. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se pueda defender la infalibilidad del Papa, o de quien quiera que sea, pero en concreto del Papa, cuando uno conoce la historia de la iglesia? Y allí en el libro, precisamente, Mi iglesia duerme, yo doy una lista como de 12 papas en que han dicho cosas que el que vino detrás tuvo que rehacer lo que había dicho el otro, ¿verdad? Y claro, los teólogos siempre tienen explicación para todo. Los teólogos son de los que, donde digo, no digo, que digo, y es un lío. Y cuando te encuentras con la Sagrada Escritura, por ejemplo, párrafos que no hay manera de tragarlos, los exégetas, que se llaman, es decir, teólogos, diríamos, en el campo eclesiástico, en el campo bíblico, saben explicarlo todo, absolutamente. Pero ellos tienen también cabeza para, sin los miedos sacros, sin miedos al infierno, digo, no, esto es así, esto me dice mi razón, y con esto me quedo, y punto. Pero ¿por qué es un mito el cristianismo? ¿Y por qué agoniza el cristianismo? Algunas respuestas de Salvador Freixedo después de unos anuncios. Foro está en el aire. Le veo dos anillos en las manos, uno en cada mano, y uno es una argolla matrimonial. Sí, una argolla matrimonial, me casé hace 4 años. Los obispos querían que yo me hubiera casado inmediatamente de salir, pero tardé más de 10 años o 12 años o no sé cuánto. Porque mi cosa no era por andar detrás de ninguna mujer ni nada de eso, sino que yo sencillamente no creía las cosas en las que estaba metido, y por eso tranquilamente me fui. Y no era mi prisa eso, total, pero ahora sí estoy casado. ¿Tiene familia? No. Uy, ya estoy yo. No podría yo, soy un hombre muy dinámico además, y a estas alturas, ¿no? Por eso hace falta tener juventud y tener más reposo y más paciencia. ¿Y por qué querían que se casara luego? Porque así podían decir, ven, era uno más de los que querían era pues casarse y tenía algo por dentro por ahí. Y yo lo sé porque sí, estaban un poco nerviosos conmigo, porque yo he seguido machacando las ideas. Quizá si le preguntara a un sacerdote, no me responda, aunque usted para la iglesia seguirá siendo sacerdote, es decir, teológicamente sigue siendo sacerdote. Sacerdote. Pero bueno, ya está hablando muy claro sobre su visión del mundo, ¿no? Y de la religión también. Y quizá un sacerdote no me lo responda. Quizá también alarme un poco la pregunta, pero muchos se la hacen y yo la tengo que hacer aquí. Un sacerdote con el celibato dentro de la Iglesia Católica, ¿cómo maneja mentalmente, sentimentalmente, esa atracción que hay del hombre a la mujer? Pues muchos no la manejan. Mira, la iglesia, el que conoce un poco, el problema es que la mayor parte de la gente no lee, no conoce, creen que nacieron ahora y que todo el mundo nació ahora. Si conocieran un poco de historia de la iglesia, verían que este fenómeno
de la lucha que hay por el celibato es eterno. Los apóstoles llenos de tentaciones. Por supuesto, los apóstoles todos eran casados, menos uno. Todos eran casados y todos tenían descendencia. Todos conocían lo que es el otro sexo. Bien, primera cosa. A lo largo de la iglesia ha habido concilio tras concilio remachando el celibato, que se fue apretando, no creas, al principio no era así. Se fue apretando la cosa y ¿eso qué te dice? Pues que no, que la cosa nunca ha estado claro. Mira, hay sitios como en Hungría, en ciertas regiones de Hungría, siempre el sacerdote, aún después de haber profesado la castidad y todo eso, ellos tienen su mujer. Y lo sabe todo el mundo y lo acepta. Gran parte del mundo cristiano, tan cristianos como nosotros, el mundo oriental de los griegos y rusos, ortodoxos, cristianos, amadores de Cristo y de la Virgen María, pues esa gente, a los sacerdotes le dicen, si se quiere casar, cásese ahora, antes de ordenarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después ya no se va a casar. Y entonces lo hacen todos así, bien, escogen, se casan y luego se ordenan. Escogen a los obispos entre los que no están casados. Es una tradición ya que viene desde el tiempo de los apóstoles, de modo que ha habido parte del cristianismo que siempre ha aceptado el matrimonio del sacerdote. Aquí en el cristianismo occidental, los católicos, no. El Papa, desgraciadamente, porque este es un Papa que camina para adelante mirando para atrás, es muy conservador en sus ideas, aunque viaje mucho, etcétera, acaba de dar una encíclica sobre la castidad y remachando, porque, como te digo, es muy conservador, remachando la cosa. Eso es fatal para la Santa Madre Iglesia hoy día, dado como es ya el mundo de la televisión, se le meten las mujeres en casa al sacerdote por muy tranquilo que es una de dos, o cierra el televisor, o si no, yo no sé cómo pueden vivir. ¿Hay gente que vive la castidad? Sí, señor, hay gente que vive la castidad. Yo, mientras estaba en la compañía de Jesús, te puedo decir que si alguno cometió alguna cosa, inmediatamente lo ponía fuera. ¿Usted fue casto mientras estuvo? Sí, yo puedo decirte que yo viví castamente los años, porque además no tenía ocasión, yo trabajaba intensamente en lo mío. Me empecé a darme cuenta después, cuando estaba dentro todavía, ya dejé de ser estudiante, no te olvides que yo, desde que entré en el noviciado hasta que me dieron el visto bueno, pasaron 16 años encerrado, trabajando, formándome, 16 años en una carrera un poco larga. Cuando empecé a salir y a tener trato ya con jóvenes de uno y otros, empecé a darme cuenta de cómo eran las cosas. Pero bueno, estaba uno más o menos preparado. Pero con tentación. Natural, si uno es natural y está sexuado, ¿verdad? Pues las tentaciones son... Hay gente que se mete en la boca del león, ¿verdad? Y entonces es natural. Eso le pasa mucho a los pobres sacerdotes que viven solitarios, sin una gran preparación, en pueblos y donde las mujeres se les meten debajo casi. Entonces es natural, y por eso pasa lo que pasa. 40.000 casos en que hay, vaya, medio trampa. Y para eso hay que ser tolerante, porque el sexo es una cosa más. En el cristianismo se ha divinizado el sexo. Se ha hecho de la castidad un sacramento más. Eso es una tontería. La Santa Madre Iglesia lo que debería hacer ahora, ¿verdad? Y yo me río del mismo al decir esto, porque yo sé que los grandes módulos de Vaticanos no entran por ahí. Dios los bendiga, que hagan lo que quieran. Deberían decir como los ortodoxos: ¿quiere usted casarse? Sí, porque hoy se le exige, ¿quiere ser sacerdote? Casto, a la brava. Y no puede ser hoy día, eso es dificilísimo. Ahora hay gente que por encima, por su temperamento, por encima de todo eso, dice, yo escojo la castidad. Pues perfecto, pero habrá mucha gente que diría, me gustaría ser sacerdote y estar casado y tener familia. Y deberían admitírselo, como son los pastores protestantes. Tú ves que hay 40.000 iglesias, ¿sabes? Está el pastor con la pastora y los pastorcitos, pero predicando a Cristo, perfecto. Y así lo van a hacer mucho más naturalmente. Pero un pobre hombre, él solo, recibiendo a mujeres solo en su casa, porque las pobres vienen a pedir consejo, porque el marido les dio una paliza, por lo que sea, y vienen al sacerdote, y esta, muy bien, y la otra, pero a lo mejor a la número 14, pues sale el flechazo y pasa lo que pasa. Y las mujeres religiosas, las monjas, no tienen el voto del sacerdote, no tienen los, digamos, yo creo que puede ser bien empleado el término privilegios de un sacerdote en cuanto a... Por supuesto, en la iglesia reina un machismo terrible. Mira, ahora están con el problema de ordenar a mujeres. Ordenar a mujeres, monjas o no monjas. La iglesia hermana, la anglicana en Estados Unidos, acaba de ordenar una mujer. Y los episcopales han tenido bárbaras batallas, etcétera. Las que admiten la ordenación, porque otros sectas protestantes no admiten semejante cosa. Pues bien, los
sacerdote, digo, la Iglesia Católica, aunque quiera, no puede. Hoy habría gente que le gustaría, y hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos, monjas, sabes que cuando el Papa fue la primera vez a Estados Unidos, una ex monja o monja salió y le pidió eso, a ver cuándo viene lo de la relación de mujeres. No sabía mucha teología. Hoy día, aunque quiera, el Papa no puede porque está amarrado ya. La Iglesia ha hablado infaliblemente, demasiado. Y ahora cuando quiere echarse para atrás no puede. Bueno, el mismo Cristo fue machista. Entonces, desde ese punto de vista, sí, señor. 12 apóstoles, hombres, ¿por qué no había una mujer entre sus 12? En aquellos tiempos no cambiaba. Tenía una Magdalena, con la cual hay muchas, ahora se ha escrito mucho sobre la Magdalena y las relaciones de Cristo con la Magdalena, etcétera. Me lavo las manos de todo eso, ¿eh? ¿Se las cree? Ni fu ni fa, a medias. Hay argumentos muy interesantes. ¿Ni fu ni fa por el miedo a declarar algo? No, en absoluto, no, porque no le doy demasiada importancia a eso. Por mí, si Cristo se hubiera casado, me quedo tan tranquilo, absolutamente. Porque yo al sexo no le doy la importancia que se le ha dado a otros, que le han dado en la Iglesia, que creen que por ejemplo, si uno tiene algún desliz en el sexo, ya se acaba el mundo. ¿Qué va, hombre? Eso no es una cosa tan natural como el comer. Bueno, además él instituyó dentro de la Iglesia de esta manera el matrimonio, ¿no? Pero como ya estaba de todas formas entre los judíos. Cristo, ni nada, no es algo que lo ves en los animales y lo ves el yin y el yang en el cosmos entero, ¿verdad? Bueno, es la relación de pareja, pero ya el matrimonio como institución dentro de la Iglesia. En otras religiones también es una cosa sagrada, en otras en cambio varía un poco, etc. Eso son cosas que lo hacemos supervalorado y hemos hecho de ellas que son verdaderos monstruos. Cuántas pobres monjas que con eso me empezaste a hablar entraron en la Santa Madre Iglesia y la pobrecita fue un calvario lo que tuvieron que pasar dentro por esa manera tan antinatural y tan forzada. Y por otro lado, después ahora las monjas han pegado un gran vuelco y se han ido algunas al extremo contrario y no saben hacer. Realmente hoy día hay un verdadero terremoto dentro de la Iglesia. ¿Ya lo admitieron o no? Cuando habla de la Iglesia dice la Santa Madre Iglesia. Y luego al inicio me decía, con amor a mi Iglesia. O sea, que usted hacía todo esto con amor a su Iglesia. Sí, ¿Sigue siendo su Iglesia? ¿Usted sigue siendo católico? No, hoy depende. Si a mí, no católico, ni siquiera cristiano. Me preguntas, ¿usted es cristiano? Digo, depende de lo que usted entienda por el término. No solo eso, vamos a ir más atrás. ¿Usted cree en Dios? Depende de lo que usted entiende por Dios. El Dios cristiano, Dios de la Biblia, Dios que nos han predicado, ese Dios, yo a ese Dios le digo con todo respeto, bórrame de la lista de tus hijos. ¿Por qué? Porque me voy a la Biblia, que es lo que hay que leer, y leo la Biblia, digo, pero ¿qué le hiciste a los amorreos? ¿Qué le hiciste a los jebuseos? ¿Qué le hiciste a los mayanitas? Los destripaba, pueblos con los cuales se encontraba en su avanzar por el desierto, diríamos, en la tierra prometida, los israelitas, y se encontraba con el pueblo A, el pueblo B, y los destripaba. Digo, pero tú no eres Dios de esta gente, todos estos palestinos, y entonces ¿cómo los tratas tan mal? Es que es mi pueblo. Digo, pues la verdad que no eres muy justo, pero aún su pueblo, el pueblo prometido, ¿verdad? El pueblo escogido, pueblo israelita. Históricamente hay pocos pueblos que hayan sido tan apaleados como el pueblo escogido. Entonces yo le digo, mira Dios, si me vas a escoger a mí, no me escojas, escoge a otro, porque si me vas a defender como defendiste a tu pueblo, acaban conmigo. Por lo tanto, ya ves, ¿usted cree en Dios? En ese Dios yo no creo. Yo tengo otra idea de Dios, diferente, que la explico precisamente en el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? ¿Usted es cristiano? ¿Qué entiende usted por ser cristiano? De Cristo hay cosas que acepto y hay cosas que no acepto. O sea, usted piensa como Gibran, en aquella anécdota que narra de que el Jesús de los cristianos y el Jesús de Nazaret se reúnen cada 100 años por allá en las montañas del Líbano. Y cuando están juntos platicando, conservan largas horas, dice Gibran. Llega un momento en que el Jesús de Nazaret se despide del Jesús de los cristianos diciéndole, amigo mío, creo que jamás llegaremos a un entendimiento. O sea, él plantea ahí la diferencia entre el Jesús que vivió en Nazaret, que vino a salvar al mundo y que predicó todo esto, al Jesús que hemos hecho los cristianos, una transformación de aquel Jesús de Nazaret. Eso lo puedes ver, Jesucristo Superstar, estrella, estas óperas o como le quieras llamar modernas, el cual es más aire, Jesucristo Superestrella, bueno, hay 2 o 3 cantadas y que se han hecho muy famosas, es otro tipo de Cristo, porque la Iglesia ha ido
ha ido forjando un Cristo nuevo, un Cristo duro, un Cristo terrible, un Cristo que acabó con inquisiciones, es decir, que en nombre de él se hacían inquisiciones y muertes e imponen castidades de por vida, etcétera, etcétera. Y ese Cristo pues parece que tiene poco que ver con el Cristo más tolerante del Evangelio, aunque en el Evangelio aparece también un Cristo muy intolerante, ¿verdad? El Cristo que el infierno no hay que irlo a buscar, hay que irlo a buscar al Evangelio, el mismo Cristo, en las palabras de Cristo, no hay duda, aunque hoy los teólogos modernos le quieran tirar la toalla. No, ahí está, en 12 ocasiones por lo menos Cristo habla del fuego que no se extingue jamás. Entonces, por lo tanto, no me venga ahora con cosas. Y el Cristo que dice, o crees esto o si no te vas al infierno. El que no creyere y se bautizare, se condenará. Digo, pero Señor, y si mi mente me dice que eso no es potable, pues mira, te vas al infierno. Entonces, córteme la cabeza. No me dé cabeza para discurrir. Salvador, ¿usted habla con algún ingrediente de frustración? Ninguno. Hay gente, yo soy enérgico hablando. Y hay gente que cree que soy resentido. Mi amor, yo tengo grandes amigos jesuitas y si hay un sacerdote que está pidiendo aventón, yo lo paro y lo cojo. Ahora eso sí, me gusta buscar las cosquillas después, saber cómo piensa él su cosa. Sí. Pero me da lástima, por ejemplo, al señor cardenal obispo de San Juan, ¿verdad? O arzobispo, me da lástima hoy día. Y los otros obispos, hay un obispo en Puerto Rico que vivíamos los dos juntos en una casa, era jesuita también, los conozco perfectamente. Y a este, por ejemplo, que es un hombre honesto y trabajador, lo quiero entrañablemente, a pesar de que es obispo y que es integrista y no está de acuerdo con mis ideas. A otros no, desconozco todas las mañas y veo que no son realmente hombres del Evangelio, aunque sean arzobispos, no. Pero me dan lástima, más que nada, digo, mira que estar enredado todavía en esas cosas de las cuales yo, a Dios gracias, salí ya. Pero yo tengo una paz de espíritu tremenda, porque le perdió el miedo a tantas cosas, el más allá absurdas que me predicaban. Se va a decir, se pudo haber dicho también entonces, al fin jesuita. Los jesuitas siempre se adelantan a su tiempo. Y a veces no se adelantan, simplemente no van con ningún tiempo. Los jesuitas son rebeldes. La formación de los jesuitas es muy distinta y algo provoca en ellos que los hace... No, es cierto, son muchos controvertidos, polémicos, confundidos quizás. Algunos están confundidos. Mira, hace pocos días casi, en Toledo hubo un congreso parateológico y estaba invitado un padre jesuita que es un famoso, diríamos, profesor de teología en la Universidad de Comillas, en Madrid. Y cuando se enteró que estaba yo y habíamos sido compañeros en el noviciado, no quiso ir. Y fue al cardenal de Toledo y armó todo un cisco para hacer que abortase aquel congreso parateológico, en lo cual iba a hablar gente ilustrísima, ¿verdad? Claro. Cada uno desde su punto de vista. Es que usted es un desertor, un rebelde. Sí, para él sí, lo soy. Pero el pobre hombre, ¿ves? Ese también en concreto, no quiero decirte su nombre, me da lástima, porque está todavía creyendo que 2 y 2 son 5, y ven, que siga creyendo, y es un hombre que sabe la teología, sí, pero esos argumentos que yo pongo en el libro, Un mito más, si tú le dices ese argumento, que son verídicos todos, lo echa para un lado, y bueno, son pequeños errores, no hay pequeños errores. Pero al fin, usted, con formación jesuita, así reaccionan los jesuitas, ¿no? Sí. Al fin, puede ser. Ah, claro, también me tienes que atender. Yo soy un poco vehemente. Y siempre lo he sido, y por eso me sale siquiera la formación jesuítica con la vehemencia, con eso. Pues, sí. Pero bueno, cada uno es como es. Uno lo que no puede vivir, uno es acomplejado y con miedos. Lo importante es ser congruente. Sí, pensar, decir y hacer. Coherente con la idea que tienes y actúa, que es lo que no hacen muchos en la Santa Madre Iglesia, por ejemplo. La Iglesia es una institución que predica pobreza. Entonces tú ves que los cardenales hasta hace poco tenían una capa, una cola que tenía 7-8 metros de largo, era el ritual, 8 metros de cola de este seguidor y de este predicador, de un hombre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Y digo, pero ¿y cómo? Como diría el otro, átame estas moscas por el rabo. Y luego los grandes capelos, y luego las instituciones, digo, las vestimentas. Cuando el Papa Urbano, no me acuerdo qué número, porque hubo muchísimos urbanos, algunos eran bastante inurbanos. ¿Cuántos armiños para su, ahí lo digo, de los 40.000 datos que te doy en ese libro, se hubo que sacrificar para hacerle su vestimenta? No sé si 200 o 300 armiños, digo, pero este es el que predica, el máximo representante de aquel hombre que caminaba descalzo diciendo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Por Dios, esto es una caricatura.
Son 2000 años de historia que le pesan demasiado a la iglesia. ¿Me entiendes? Es Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita, ahora escritor. No tardamos en regresar, Foro está en el aire. ¿Te cuentas por qué agoniza el cristianismo, Salvador? Pues yo creo que lo digo en la contraportada del libro, porque adora fundamentalmente por muchas cosas, pero porque adora a un Dios falso. El Dios del cristianismo, como te dije hace un rato, es un Dios falso, es un Dios vengativo, es un Dios terrible, es un Dios cruel, es un Dios que pide siempre sacrificio y sangre, ¿entiendes? Como todas las religiones, ahí de eso podríamos hablar horas, es un arquetipo. Todas las religiones piden sangre, y el cristianismo también. Todo el cristianismo gira alrededor de la sangre de un pobre hombre que murió en la cruz. La han sublimado en términos freudianos, pero eso es la cosa. El cristianismo no es diferente en eso de las demás religiones. Usted mismo predicó eso. Sí, señor. Yo fui un fanático durante 40 años. No me he hecho muchas culpas, únicamente me quedo pasmado. Nací en una familia así, ya te digo, hay no sé cuántos sacerdotes y monjas en mi familia, hermanos de mi padre y de mi madre. Pero me quedo pasmado como yo tardé tantos años en sacudir la cabeza, en caer en la cuenta de que había cosas que no casaban. Desde el principio, avanzando ya en mi formación, empecé a sentir ciertas cosas duras, pero está la fuerza, primero del miedo sacro, al más allá, como lo predica el cristianismo, y segundo, la fuerza de la tradición. Ahí tienes al gran teólogo Hanskin escribiendo libros contra la infidelidad del Papa, dando argumentos de todo tipo para sospechar que el cristianismo realmente no es lo que dice, y sin embargo él sigue católico y dice, ¿por qué? Porque nací en esto y tengo que morir en esto. Y yo ahí le dedico un capítulo diciendo a Hanskin, no me convencen tus argumentos, la verdad, porque si tienes razón, aunque hayas nacido en eso, pues salte de eso, porque eso de seguir el lema de que hay que creer en algo, hay que creer en algo que sea creíble, porque si estás creyendo en una paparruchada, pues suelta eso porque es una tontería. ¿Usted a qué edad entró al seminario? A los 16 años. A los 16 años. Antes así se estilaba, incluso desde más chicos, ¿no? Sí, algunos a los 13 a los 10 años empiezan así. No, yo acabé mi bachillerato y estaba a punto de entrar en la universidad, pero como mi hermano, que también fue jesuita y se murió ya, Él terminó, es decir, fue sacerdote siempre. Sí, no se ese rebeló. terminó, no, tuvo su rebeldía también, antes de morirse. Pero murió así casi muy rápidamente, con un cáncer, y acabó con él enseguida, pero ya estaba muy rebelde, indudablemente. Pero yo casi por inercia, porque la hermana de mi madre monja, la otra de mi madre monja, mi hermana carnal, monja 30 años, también está hoy día fuera. El hermano de mi padre sacerdote, mi padre casi cura, porque casi estudió de seminarista hasta que casi se ordenó y entonces se fue. Y que mi madre era más monja que mis dos tías, etcétera. Un primo mío carnal es jesuita actualmente. Y en una sociedad así, pues naturalmente entras como un cordero y lo haces de buena voluntad. Y eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, de todas formas ahora ya se les pide no terminar la primaria como antes y entrar al seminario, o no la secundaria, sino ya la preparatoria. Sí. Entran más grandes, con un poco más de madurez. Claro, pero fíjate que yo había acabado 7 años de bachillerato en España ya, que entonces empezábamos a estudiar. Yo estaba listo para empezar a ser abogado ya, porque a los 17 años yo podía entrar a la universidad. La pregunta es, ¿para qué no suceden las cosas que luego sucedieron con usted? Es decir, entrar a un mundo que después de años de reflexión lo va a transformar totalmente. No debieran terminar su carrera y luego entrar a una orden que les diera, tipo Opus Dei, que terminan su carrera profesional. Y luego son 6 años, no 16 como con los jesuitas, o 12 años. Como otras órdenes. 16 años, sí, creo yo. Bueno, 6 años de preparación, pero antes ya con una carrera profesional, donde haya un poco más de madurez, estén más vividos, porque no. Así han tenido incluso su novia. Hoy día se hace más así, ¿verdad? Pero eso es problema de ellos. Como yo estoy ahora en otra cosa, ¿verdad? Que hagan como quieran. Mira, en mi tiempo apura, entonces. Éramos yo, eso no me apura en absoluto. ¿Para qué escribe estas cosas si no le apuran? Para despertar a mucha gente que los pobrecitos están metidos dentro todavía sufriendo por eso, por lo que les esperan en más allá.